www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos. Parte 7. Querubín. En realidad, un plural del hebreo querub, esto es, querubes, seres mencionados por primera vez en el huerto del Edén, Génesis 3:24, y descritos en Ezequiel 1, 5 al 14 y 10, 14. Qumran, un lugar situado sobre la esquina noroeste del Mar Muerto, donde vivió una comunidad religiosa judía desde alrededor del año 150 a.C. hasta cerca del año 70 después de Cristo. Se han hallado ahí libros del Antiguo Testamento copiados por ellos y otras obras propias. Se les conoce como los rollos del Mar Muerto. Racionalismo. Un sistema de pensamiento que confía total y únicamente en la razón humana y niega que haya necesidad de una revelación divina. Reconciliación. El acto de llevar a las personas a Dios en una comunión restaurada. Redención. La restauración de la comunión con Dios por medio del pago que hizo Cristo de la pena debida por nuestros pecados con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Reencarnación. La creencia de que cuando muere una persona, el alma deja el cuerpo para entrar en otro cuerpo, en un infante, un animal, un insecto o incluso un dios, según el hinduismo. Regeneración. La obra del Espíritu Santo que consiste en darle una vida nueva al pecador que se arrepiente y cree en sus promesas. Religión. Un sistema de creencias y una forma de adorar. También se utiliza el término para referirse a los intentos humanos por agradar a Dios o a los dioses. Restauracionismo. Enseña que habrá una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. Revelación. La presentación que hace Dios de sí mismo de acuerdo con su voluntad soberana. Revelación existencial. La revelación buscada a través de la propia experiencia de la persona humana con respecto a la realidad y de su participación en ella. Revelación proposicional. La revelación presentada de una manera definida, clara y objetiva, generalmente en forma de oraciones y por consiguiente para ser creída. Revelación especial. La revelación de Dios en la palabra escrita, esto es, la Biblia, y en la persona de Jesús. Revelación general. Lo que Dios ha hecho conocer sobre sí mismo y sobre su voluntad en la naturaleza y en la conciencia humana. Romanos 1, 18 al 20 y Romanos 2, 14 y 15. Sabelianismo. La enseñanza presentada por Sabelio en el siglo III, según la cual Dios es una persona que se reveló a sí mismo en tres formas
modos o manifestaciones sucesivas. Sacerdotal, relacionado al dominio de la vida eclesial por el clero, o los poderes de los sacerdotes como mediadores entre Dios y los seres humanos, con frecuencia en una relación especial con la misa. Sacramento, un rito religioso. Los católicos romanos creen que la gracia es dispensada a través de estos ritos. Saduceos, grupo que rechazaba las tradiciones de los fariseos y dedicaba su atención a la ley escrita y al templo. En la época de Jesús, el sumo sacerdote judío y sus amigos eran saduceos. Mateo 16, 1 y 2, Mateo 23, 23 al 34 y Hechos 23, 7 y 8. Salvación. Este término incluye cuanto Dios ha hecho y hará por el creyente para librarlo del poder del pecado y de la muerte, y restaurarlo a la comunión consigo, así como asegurarle la resurrección futura y la herencia plena que Él ha prometido. Santificación. Es la obra del Espíritu Santo que separa al creyente del pecado y el mal, los consagra a la adoración y al servicio del Señor. Hay un acto inicial de santificación cuando la persona se convierte, y un proceso continuo de santificación a medida que va cooperando con el Espíritu Santo en ir matando los apetitos incorrectos. Santificar. Separar para Dios, hacer santo. Semana Septuagésima de Daniel. Un 7, o semana de años final, que la mayoría de los premilenaristas identifican con la gran tribulación, al final de la era de la Iglesia. Semipelagianismo. La enseñanza de que los seres humanos pecadores pueden dar el primer paso hacia Dios, y entonces Él los ayuda a arrepentirse y a ejercer la fe salvadora. Sensus plenior, expresión latina que significa en su sentido más amplio. Seol, la palabra hebrea para identificar el mundo de los malvados que han muerto, traducida Hades en el Nuevo Testamento. Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que fue hecha alrededor de 200 años antes de Cristo. Una tradición tardía afirma que fue hecha por 70 o 72 hombres. Como consecuencia, con frecuencia se la cita utilizando los numerales romanos que equivalen a 70, LXX. Serafín, en realidad un plural del hebreo seraf, que significa ardiente. Estos seres reflejaban de tal manera la gloria de Dios que daban la impresión de estar ardiendo. Isaías 6:2. Sincretismo, la fusión de ideas y estilos de adoración paganos con el cristianismo. Sionista, miembro del movimiento que intenta regresar a los judíos a la tierra que Dios les ha prometido. Los sionistas políticos fueron los agentes del establecimiento del Estado moderno de Israel. Soteriología, del griego sotería, que significa liberación, salvación.
es el estudio de la obra salvadora de Cristo. www.conocimientobiblico.com